pero veo caras nuevas, veo algunas visitas y no sé si es tu mamá o tu suegra. Tu suegra, ok, vale. Bueno, tanto monta tanto, ¿no? Señor le bendiga, bienvenida. Veo también atrás, creo que un matrimonio, si no me equivoco, un señor con su señora allá atrás. Y bueno, algunas caras nuevas también por allá atrás. Que el Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Están cómodos? ¿Ponemos el aire acondicionado? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? ¿No? ¿Está todo bien? Ok, muy bien. Vamos a poner, si no les importa, el mapa, uno de los mapas, eso, gracias. Ahí pueden ver ustedes una serie de países que rodean a ese pequeño país del cual habla tanto la Biblia, Israel. Yo no voy a hablar de Israel en esta noche, pero solamente estudiando el nombre, cada una de las letras de ese nombre, Israel, cada una de esas letras en hebreo, es un estudio interesantísimo, porque en ese nombre que Dios se lo dio a un personaje llamado Jacob, encontramos pues todos los patriarcas y todas las matriarcas aglutinadas en ese nombre tan interesante de la Escritura, y además termina con la expresión El, que en hebreo significa Dios. Solamente hay dos pueblos que tienen el nombre de Dios en sus entrañas. Uno es Israel y otro es Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes, y ahí entrarían pues Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Israel es un país que el Señor decidió para que todos los profetas que escribieran la Biblia vivieran y escribieran desde ese pequeño país. Es un país que no pienso que puede tener más de 300 y pico kilómetros de largo. Es un país que ha cumplido o está a punto de cumplir ahora el próximo mes de mayo el 70 aniversario, el 70 cumpleaños desde la fundación del Estado moderno de Israel. Es un país que está totalmente rodeado de enemigos. Todos esos países que ven odian a Israel y han decidido, de hecho ha habido muchos discursos que se han dado, si no es simplemente cuestión de consultar la hemeroteca y ahí lo pueden ver, han decidido en más de una ocasión atacar a Israel. Israel desde el año 1948 ha tenido como mínimo, si no recuerdo mal, 7, 8, tal vez 10 guerras. Un país que el Señor Jesucristo decidió nacer en él, en un pequeño pueblo al sur de Jerusalén llamado Betlehem, la casa del pan, Belén. Es el país donde él nació, donde él desarrolló su ministerio. La única vez que salió de Israel fue cuando era niño. Dice la Biblia que había un rey terrible llamado Herodes que decidió matarlo y tuvo que huir en su más tierna infancia con sus padres al país que veis ahí, llamado Egipto, a mano izquierda, y allí estuvo hasta la muerte de aquel rey Herodes, y después vuelve otra vez a ir a Israel, y allí nació, se crió, ministró, murió, resucitó, ascendió, y ahí volverá otra vez, dice la palabra de Dios. Algunos de los países que ven ahí mantienen el nombre de los tiempos de la Biblia. Por ejemplo, Siria siempre se llamó así, siempre se llamó Siria y siempre Damasco fue su capital. Y es uno de los países, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó también y junto con Jerusalén y otras ciudades. Y hay una profecía que está a punto de cumplirse. De hecho, yo cada día veo que se aproxima más el cumplimiento de esa profecía, y es que la Biblia dice en varios pasajes que la ciudad de Damasco será totalmente destruida y nunca más volverá a ser ciudad. Y siempre se ha dicho, bueno, pueden ser que ataquen por aquí, que ataquen por allá, pero son los mismos sirios, son ellos mismos, peleando entre ellos mismos, los que están destruyendo un país hermoso, un país donde hubo hasta hace poco una comunidad de cristianos que aún mantenían el idioma arameo, el idioma de la época de Cristo, y han sido arrasados completamente, ¿no? Es un país que está prácticamente destruido y hace frontera con Israel. Yo he tenido la oportunidad de llegar hasta la punta de arriba, ya si cruzaba la línea ya me metía dentro de Siria, un pueblo llamado Metula. Y en el año 1967 Israel capturó, por así decirlo, en la famosa Guerra de los 7 días, los famosos Altos del Golán. Los Altos del Golán es un balcón natural donde están las fuentes de agua, donde está el famoso Monte Hermón, y es un lugar estratégico, y si el que domine ese lugar pues puede controlar el agua que entra o no a Israel. Siria construyó hace años una presa, Israel la bombardeó porque no se podían quedar sin agua. Siria volvió a construirla, Israel la volvió a destruir.
y le amenazó a Siria y le dijo: la próxima vez que me levantes la presa y me dejes el país sin agua, destruyo Damasco y la borro de la faz de la tierra, ¿no? Y nunca más lo volvieron a hacer. En la última declaración que hizo el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que si en represalia por el ataque, que cuando hablé el jueves acerca de todo esto, aún no se había producido, pero es que cuando estudiamos profecías, escatología como se llama, cuando estudiamos este tema, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. El jueves hablaba de todo esto y resulta que Estados Unidos junto con Francia e Inglaterra aún no había atacado Siria, pero al día siguiente, me parece, esa misma noche atacó, más de 100 y pico misiles lanzó. Curiosamente dicen que solamente murieron ni una docena de personas, fue un ataque muy bien planeado, por decirlo de alguna manera, bien dirigido. Y entonces Israel ha dicho que si a Siria se le ocurre atacar y destruir o intentar destruir las dos ciudades que siempre están en el punto de mira de los enemigos de Israel, una es Tel Aviv y otra es Haifa al norte, Israel dice que en esta ocasión no solamente haría un ataque como en otras ocasiones, sino que borraría de la faz de la tierra, incluso cambiaría la orografía del país de Siria y Siria quedaría hecho añicos. En fin, las cosas, lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo. Pero saben, los que hemos leído la Biblia durante años y años, y de una manera especial nos hemos acercado a la palabra de Dios buscando respuestas y descubriendo en las páginas de la Biblia qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, uno se queda con la boca abierta de ver que cosas que aún no han ocurrido, están a punto de ocurrir, ya la Biblia las ha profetizado en el tiempo con miles y miles de detalles. Por ejemplo, una de las cosas que yo les decía a ustedes el jueves, y ustedes lo van a ver, créanme, lo vamos a ver. Rusia, que ya está ahí implantado y que ya Irán también está allí. Recuerden que el grupo terrorista más poderoso y mejor armado del mundo está allí en el norte de Israel, se llama el grupo de Hezbollah. Es un grupo chiita. Saben que el mundo del Islam se divide en dos grandes bloques, ¿no? Los suníes y los chiíes. Bueno, Irán es chií y apoya a este grupo, y ellos tienen en este momento, no es una ciencia ficción ni algo que están diciendo para asustar al enemigo, sino es la pura realidad, y no de ahora, ya de hace años. Ellos tienen en este momento apuntando hacia ciudades estratégicas de Israel más de 100.000 misiles. Más de 100.000 misiles, solamente ese grupo terrorista. Aparte de lo que puedan tener otros enemigos. Por ejemplo, Irán, que en los tiempos de la Biblia se llamaba Persia. ¿Se acuerdan ustedes, los que tengan tal vez un poquito más de edad, el famoso Shah de Persia? Bueno, pues Irán en la Biblia se llamaba Persia. Y los iraníes o los persas en un momento determinado también atacaron a Israel, pero curiosamente también un rey persa fue el que liberó al pueblo de la esclavitud después de haber estado o del cautiverio en Babilonia, y fue el que financió la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Así que es un país que tiene una historia bíblica tremenda. Irak, ese país que veis ahí entre Jordania e Irán, Irak en la Biblia se llama Babilonia. Babilonia, ahí estaba la famosa Torre de Babel. La palabra Babel en hebreo significa lugar de confusión. Entonces ahí también estaba el Jardín del Edén, o parte del Jardín del Edén, en esa unión entre los ríos Tigris y Éufrates, en esa Mesopotamia, ¿verdad? Tenemos al sur Arabia Saudita, Bueno, menos mal que en este momento está un poco tranquila, pero tenemos, por ejemplo, Jordania. Jordania en la Biblia se llamaba Moab. Los jordanos son descendientes de una relación un tanto extraña que Lot, sobrino de Abraham, tuvo con sus hijas cuando fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra se puede saber dónde estaban, yendo hacia el sur de Israel, navegando cerca del Mar Muerto, pues por allí estaban aquellas ciudades y allí vivía Lot. Y entonces cuando Sodoma y Gomorra es destruida, las hijas de Lot, creyendo que era el único ser humano, el único hombre varón que había en el mundo, emborracharon a su padre. La mayor se acostó con su padre, quedó embarazada, la segunda también quedó embarazada, y allí nacieron los amonitas y los moabitas. Pero hoy en día ese lugar se llama Jordania. Y desde Jordania, es decir, desde el este, no desde el sur de Egipto que venían, sino desde el este, entraron cruzando el río Jordán y entraron al valle del Jordán. Vamos a estar ahí dentro de unos días, Dios mediante, y enfrente está la ciudad de Jericó, y Jordania fue el lugar donde Moisés murió, y allí dice la Biblia que Dios lo enterró. Así que Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida, sino dice que la vio de lejos, vio toda la tierra, el Señor se la mostró, pero él murió allí en los campos de Moab.
Y la Biblia habla mucho de ese país. Recuerden que, por ejemplo, hay dos viudas, ¿se acuerdan? El famoso libro La historia de Ruth. ¿De dónde vinieron? De los campos de Moab. ¿Dónde era Moab? Lo que es hoy en día Jordania. Cuando viajamos al norte de Israel, en vez de subir por la costa, que a veces lo hemos hecho, o por el centro, solemos subir pegaditos a la frontera de Jordania y vamos todo el tiempo viendo a nuestra mano derecha Jordania y el río Jordán en medio, y nosotros vamos subiendo hasta que llegamos arriba, hasta el mar de Galilea, ¿verdad? Y allí pasamos el día. Entonces, todos estos países, de alguna manera, en los últimos tiempos van a jugar un papel fundamental en el tema de la política, porque hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta los creyentes de una forma muy clara: la política, el mundo espiritual y también, como no, la naturaleza. Tres grupos o tres cosas a tener en cuenta en los últimos tiempos. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, por favor. Es un capítulo que lógicamente se escribió hace 2000 años, pero parece el periódico de mañana. Presten atención a este pasaje, Mateo capítulo 24. Voy a leer a partir del versículo... Bueno, ok, está bien, vamos a arrancar desde el versículo 1. Ahí lo tienen en la pantalla por si ustedes quieren seguir la lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, eso es una palabra profética, eso es algo que iba a ocurrir. Claro, para los discípulos judíos, salir de su templo, del cual estaban tan orgullosos y que estaba en pleno funcionamiento en aquel tiempo, aunque había varias cosas que no tenían el segundo templo que sí había en el primero. Cuando ellos oyen de los propios labios de su maestro: este edificio va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, para ellos eso fue un duro golpe. Ese templo para ellos era el centro religioso. Todos los sacrificios se celebraban en el templo. No es que cada uno en su casa hacía su sacrificio. No. El templo era lo que unificaba a todas las familias. Y 3 veces al año, la fiesta de Pesaj o Pascua, 50 días después, fiesta de Shavuot o Pentecostés, y finalmente, al final casi del año, por ahí por el mes de octubre, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, todas las familias tenían que subir a Jerusalén y celebrar sus sacrificios. Y ahora el Señor les lanza un jarro de agua fría y les dice que el templo va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. Claro, ellos se quedan tremendamente impactados. Y esta profecía, quiero decirles que no es algo que quedó ahí en puntos suspensivos, como diciendo, bueno, ¿esto se cumplió o cómo fue la historia? No, esto se cumplió. Imagínense que Jesús haya dicho esa palabra profética alrededor del año 30 y pico. Bueno, pues en el año 70 después de Cristo, no pasó ni una generación. Por eso él dice, no pasará ni una generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son aproximadamente 40 años. En menos de 40 años esa palabra se cumplió. El hijo del emperador romano Vespasiano, el que levantó el famoso Coliseo de Roma, pues este hijo, que era un general muy famoso, muy valiente, llamado Tito, entró a la ciudad de Jerusalén y arrasó y destruyó el templo. Y desde el año 70, fíjense los tiempos, los siglos que han pasado, hermanos, desde el año 70 de la era cristiana hasta hoy, los judíos no han vuelto a construir su templo. Quedó totalmente arrasado. Claro, por allí pasaron los bizantinos, los otomanos, los mamelucos, los árabes, los cruzados, sí, por allí pasó todo el mundo. Y en la época de los árabes, pues ellos levantaron sus mezquitas, concretamente 2. Una que es más pequeñita, que al mismo tiempo es un lugar de estudio del Corán, la famosa mezquita de Al-Aqsa, ahí están los famosos mártires de Al-Aqsa, y al lado la grande, esa, la bonita, ¿no? Esa con la cúpula, donde debajo está la roca donde Abraham subió a sacrificar a su hijo, la famosa mezquita de Omar. Y eso es un territorio donde en este momento no se adora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ese es un lugar, es un centro, es el tercer lugar más importante para el mundo musulmán. Así que desde el año 70 hasta ahora mismo, allí no hay templo. De vez en cuando te dejan subir. Bueno, si pueden subir bien, y si no suben, pues no pasa nada. Pero es un lugar muy conflictivo, porque es el lugar donde estaba la gloria de Dios, lo que se llama en hebreo la Shekinah, la gloria del Señor, la presencia del Señor estaba allí,
y allí era, entre comillas, no malinterpreten esto que voy a decir ahora, allí era donde Dios vivía. Allí era donde Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas, allí donde estaba el arca de la alianza, allí donde estaba la menorá, allí donde estaba el sumo sacerdote, etcétera, 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 ¿verdad? Pues el Señor dice, todo esto que veis, olvídense, esto va a ser destruido totalmente. Claro, los cimientos no los pudieron destruir, los cimientos los puedes visitar. Hay unos túneles subterráneos que te permiten ver los cimientos del templo de Jerusalén, pero el templo, lógicamente, no existe. Así que cuando ellos salen del templo, y en el versículo 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, por eso para aprender geografía hay que ir al lugar. Porque cuando el Señor dice, ¿veis todo esto? Él está en el templo, saliendo recién del templo. No va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, pues entre el templo y el monte de los olivos, donde dice ahí que él estaba ya sentado, hay un barranco. Y ese se llama el torrente de Cedrón. Entonces ellos bajan el barranco y van pensando, van cavilando, van dándole vueltas a la cabeza. Cuando llegan al monte de los olivos, los discípulos, ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? Que se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, aquí dice el autor de este evangelio, los discípulos, pero en otro evangelio dice que fueron 4. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12, ¿no? Bueno, pues solamente 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para un momento, no corras. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pero si ya está con ellos. ¿De qué venida me estás hablando? En la palabra hay 2 términos para referirse a la palabra venida. Uno es la palabra griega epifanía y otra es la palabra parausía. ¿Ok? Aunque las 2 se traducen como venida, son 2 términos totalmente diferentes el uno del otro. Si Cristo está en ese momento de una forma visible, se le puede oír, se le puede ver, se le puede tocar, ¿cómo le están diciendo qué señal habrá de tu venida? Pues si ya estás aquí. Ellos están apuntando hacia el futuro. Ellos tenían en su mente, como buenos judíos de la época, la restauración de la monarquía. La monarquía quedó totalmente arrasada con el paso del tiempo. Pero habían profecías que se dieron fundamentalmente a una de las familias de Israel, concretamente a la tribu de Judá, que se le dijo que la monarquía, cuyo David era el rey principal, iba a ser restaurada. Ellos están diciendo, bueno, ¿cuándo va a ser el final de todo esto? ¿Qué reino estaba en aquel momento dominando? ¿Cuál era el imperio que a nivel mundial, bueno, mundial, el mundo conocido, digamos, ¿no? Estaba en ese momento gobernando la tierra, todo lo que es Europa, por supuesto, incluida España. Faltaría más. Todo el norte de África, todo el Magreb, todo Oriente Medio. ¿Qué imperio era? Eran los romanos. Eran los romanos. Ellos tenían el anhelo, tenían el deseo y oraban cada día para que el imperio romano cayera, como había caído el de Babilonia, como había caído los medos persas, como había caído el imperio de Alejandro Magno, los griegos. Y ellos decían, bueno, ¿y este cuándo cae? Porque en el libro de Daniel los judíos sabían perfectamente que todos los imperios que se levantaran y le hicieran la guerra a Israel terminarían destruidos y desaparecerían. Y hermano, usted puede ser ateo, tal vez usted dice, bueno, yo sinceramente yo no soy creyente, no creo en Dios, pero yo le pregunto a usted, ¿dónde están los babilónicos hoy en día? ¿Dónde está el imperio babilónico? No existe. Se levantó contra Israel, le hizo la guerra a Israel, pero desapareció de la escena mundial. No existen los babilónicos. ¿Y el imperio de los medos persas? Los medos ni tienen tierra. ¿Quiénes son los persas? Los iraníes. ¿Y los medos? Los kurdos. Los kurdos. ¿Dónde están los kurdos? Ni tienen país, ni bandera, no tienen nada. ¿Dónde está el imperio griego? Vaya a Grecia para que vea cómo están, destruidos. No existe nada. El imperio romano desapareció, pero en el tiempo de Jesús era el imperio que estaba gobernando el mundo. Y ellos lo que hacían es que conquistaban las naciones y a los que conquistaban le cobraban impuestos porque el que era ciudadano romano estaba exento de pagar impuestos. Y había más esclavos sirviendo a Roma que ciudadanos realmente romanos. Era un imperio terrible, los que inventaron la famosa crucifixión. Un imperio que aquí en España, a mí me fascina mucho la historia, y España está llena de punta a punta, está llena de la presencia de los romanos. El famoso acueducto de Segovia. Algunos piensan que se lo levantaron al guitarrista Andrés Segovia.
No. Eso tiene 2000 años, amigo. Y las murallas de la ciudad de Lugo. ¿Habéis visto la ciudad de Lugo? Una ciudad espectacular. Las murallas tienen 2000 años. Y tantos. Y el circo romano más grande después del de Roma, ¿dónde está? En Tarraco, en Tarragona. Circo romano espectacular, donde incluso dicen algunos que llegó a predicar el apóstol Pablo, y está demostrado históricamente que toda la comunidad cristiana de Tarragona murieron allí despedazados en el circo romano. Pero ellos decían, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cómo va a terminar todo esto? Y ahora viene la enseñanza muy interesante de Cristo. Gloria a Dios que preguntaron, porque si no hubieran preguntado nos hubiéramos perdido esta explicación. Y mire lo primero que le dice Cristo a sus discípulos, y a ti también y a mí. Mirad que nadie os engañe. Ay, amigo. Mirad que nadie os engañe. ¿En cuántas mentiras tal vez hemos creído en el pasado antes de conocer la palabra de Dios? Como no conocíamos la palabra de Dios, como no la leíamos, no la escudriñábamos, lo que nos enseñaron decía, es así, mamá lo hizo, papá lo hizo, el abuelo lo hizo y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, punto. Hasta que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Vale? Por eso dice el Señor, cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mashiach. Y a muchos engañarán. La palabra Cristo no es un nombre de una persona, es un título. Mashiach, ungido, ¿vale? Vendrán muchos diciendo, que yo soy el Mesías. Si le interesa el tema, lea, infórmese, cuántos falsos mesías se han presentado desde que Cristo dijo estas palabras hasta el día de hoy. Centenares. Incluso muchos fueron aceptados y apoyados por los rabinos de la época. Lean, por ejemplo, la famosa historia de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, apoyado por el rabino Akiva. Lean, por ejemplo, la historia de Sibitai, un pseudo mesías que al final se convirtió al Islam. Y tal vez el último y más reciente, el famoso Lubavitch, que cuando vayan a Israel van a ver fotografías de él por todas partes porque decían que él era el Mesías, porque muchos tienen tanto deseo de que venga el Mesías porque el Mesías lo va a arreglar todo, que incluso dicen que en cada generación nace un Mesías, pero como él no se da cuenta muere y tienen que esperar al siguiente. Una cosa realmente tremendamente lamentable, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos, a muchos engañarán. Es increíble cómo la gente tiene más facilidad para creer a la mentira que para creer a la verdad. Yo le digo a usted, lea la Biblia porque la Biblia es la verdad, y usted dice, bueno, la Biblia tiene muchos errores. Yo siempre le digo, enséñeme uno. Llevo 40 años pidiéndole y nunca nadie me lo ha hecho. Es que la Biblia está llena de contradicciones. Bueno, dígame una. Pues yo llevo 40 años todos los días leyendo la Biblia, horas, y todavía no he encontrado ninguna. No, es que la Biblia está caducada. Es que la Biblia era para otros tiempos. Es que, ¿verdad? Sin embargo, mañana usted va a leer el periódico y todo lo que el periódico pone, usted se lo va a creer sin cuestionar nada. Y ese periódico que usted va a leer mañana, pasado mañana, ya no se puede vender. Porque el periódico dura 24 horas. Y algunos utilizan el periódico para que los perritos o lo rompen, ¿no? Para que los pollitos o los conejitos ahí hagan sus cositas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, que está a prueba de bombas, que se ha intentado desacreditar por todos los medios habidos y por haber, hasta sangre de gente ha sido derramada en este país y aquí en Canarias también, para que no leyeran la Biblia, para que no escudriñaran las Escrituras, se cuestiona, pero el periódico lo que dicen es verdad. Bueno, pues dice la Biblia, cuidad que nadie os engañe, porque a veces la gente tiene más facilidad y más tendencia, ¿verdad? Y más apertura a la mentira que a la verdad. ¿Qué le parece? Ya lo dijo el Señor, cuidado que nadie os engañe. Sigo, versículo 6. Oiréis de guerras. Oiréis de guerras. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Yo ya creo que estamos en la tercera guerra mundial. Yo ya lo creo. Si no sume usted, le van a faltar dedos, Los países que en este momento están en guerra. Súmelos. Y se va a dar cuenta si esto no es una guerra mundial, donde cada vez se van añadiendo y añadiendo naciones. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
¿Qué se cree que hace Rusia en Siria? ¿Qué se cree que hace Irán en Siria? ¿Qué están allí tomando el sol? ¿De paseo? Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto solamente es el principio. Como los dolores, cuando a una mujer le vienen los dolores que está a punto de parir. Los dolores te indica que viene el niño, que viene el niño, que viene el niño, ¿verdad? Pero los dolores no significa que haya nacido. Los dolores te indican que aún tiene que venir. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y algunos se esfuerzan por caerle bien a todo el mundo. Cuando la Biblia dice que la gente en algunos casos nos aborrecerán y nos entregarán, etcétera, etcétera. Vamos. Muchos tropezarán entonces, entregarán unos a otros se aborrecerán, falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, en el campo de la política vamos a ver unos cambios tremendos. Mire, hermano, este continente de Europa en el que vivimos se ha enfrentado a muerte ya en 2 ocasiones. Y han muerto millones y millones de personas. En el último conflicto armado de Europa, la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 65 millones de europeos. ¿Le parece poco? Más de 65 millones de personas. Y no había las armas que existen hoy en día. Imagínense ustedes. Bueno, pues aquellos que hace años se peleaban, aquellos que hace años eran enemigos como el perro y el gato, hoy son amigos y se sientan en la misma mesa y se van juntos a la guerra. ¿Qué le parece? Ahí se sientan los alemanes con los ingleses. Díselo a los ingleses de la Segunda Guerra Mundial, los franceses, los españoles, los portugueses, los italianos. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y esa unidad casi imposible hace años atrás, hoy en día es real. Hoy en día es real. Bueno, estamos unidos en todo, menos cuando pedimos a Puigdemont, que no nos lo suelta, ¿no? Pero estamos unidos con la moneda, estamos unidos sin fronteras, etcétera, etcétera. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios. Todo está profetizado en la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las naciones que menciona la Biblia, que en los últimos tiempos se levantarán para atacar a Israel y para dominar la ciudad santa de Jerusalén. Y usted dice, ¿pero qué tiene esa ciudad? ¿Pero qué tiene ese país tan pequeñito? Oiga, usted compara Arabia Saudita y la población de cualquier país árabe con la población y con la poca orografía que tiene Israel, y uno dice, pero ¿por qué se empeñan en conquistar algo tan pequeño? Porque es el lugar donde Dios decidió cambiar el rumbo de la historia. Y basta que Dios haya decidido hacer algo importante en un lugar para que el diablo también quiera hacer de las suyas. Y quiero recordarle que en la ciudad de Jerusalén fue donde Cristo fue crucificado. ¿Cuántos lo creen? Pero al tercer día en esa ciudad Cristo resucitó y está vivo. Y yo creo que está vivo. ¿Cuántos lo creen? Porque si Cristo no está vivo, señores, apaguemos la luz y vámonos a casa. Aquí no venimos a cantarle a un muerto. Aumentanos la fe. ¿No decía la última canción? ¿A quién se lo hemos pedido? ¿A un muerto? Aumentanos la fe. ¿Pero cómo te la va a aumentar si está muerto? Si oramos a un Dios muerto, usted no va a recibir respuesta. Pero si usted ora a un Dios vivo, usted puede recibir respuesta si Dios lo cree conveniente. ¿Por qué? Porque Dios tiene ojos y le ve, tiene boca y habla, y tiene oídos y le oye. ¿Verdad? No hemos cantado muerto. Cristo murió en Jerusalén, resucitó al tercer día, y después de 40 días, apareciéndose esporádicamente a sus discípulos, ascendió a la presencia y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice que volverá otra vez. Ay, amigo, eso no lo sabe todo el mundo. ¿Usted sabía que Jesucristo va a volver otra vez a la tierra? Pero no va a venir otra vez para que lo maten, para volver a nacer, no. Va a venir como Rey de reyes y Señor de los señores. Y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso dice la Biblia. Y nosotros los cristianos no tenemos que olvidarnos de esto, porque a veces como que nos enredamos demasiado en las cosas de la vida, que si los niños, que si el móvil, que si el ordenador, que si el trabajo, que si los papeles, que si me caso, que si me divorcio, que si compro, que si vendo. Está bien. Pero usted no se olvide que en esta vida estamos de paso. ¿Cuánto puede llegar a vivir usted, caballero? ¿Cuánto puede llegar a vivir usted, señora? ¿Cuánto? Bueno, yo la persona que más años ha tenido, que yo he conocido personalmente, porque era mi abuelo, murió con 106 años. Y algunos ya con 20 años están desarmados.
Echas una carrera de aquí a la esquina con más de uno y dices, ay, ya estoy cansado, y tiene el tío 20 años, ¿verdad? Por mucho que puedas llegar a vivir, tarde o temprano se te acabarán tus días y tendrás que presentarte delante de Dios. Algunos dirán, pero yo no creo en eso. Bueno, pero prepárate por si acaso. No tienes nada que perder. Por ser fiel a tu mujer no vas a perder nada, pero por ser infiel puedes perder tu mujer, tu familia y hasta tu vida. Por llevar una vida sana, nada de libertinaje, de borracheras y de historias raras, no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar en salud, vas a ganar en calidad de vida, ¿verdad? Vas a poder ser un ejemplo para tus nietos, para tus hijos, de lo contrario vas a perder tu vida y en tu vida también puedes arrastrar a otros. Le dijo una vez un ateo a un creyente, pero ¿y si al final no hay nada? Si al final no hay ni cielo, ni infierno, ni Biblia, ni Dios, ni nada. Y el creyente dice, bueno, pues si no hay nada, no hay nada. Si no hay nada, ni usted ni yo nos vamos a enterar. Nos metieron en el hoyo y se acabó, no hay nada. Y entonces el ateo ya contento diciendo, ve, ya lo convencí. Pero el creyente dice, ¿me deja decir una cosa? Sí, dígame. ¿Y si hay algo? Imagínese que al final del camino, si hay Dios, si hay infierno, si hay cielo, si hay vida eterna, nos vamos a enterar usted y yo. Así que por si acaso, aunque solamente sea por si acaso, prepárese. Pero nosotros sabemos que no es por si acaso. Nosotros sabemos que Dios existe y Dios no miente porque en su palabra lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La política va a cambiar mucho en los últimos tiempos, ¿sabe? De hecho ya está cambiando. Yo el jueves cuando compartía la palabra y hablábamos de esto, Estados Unidos aún no había atacado. Ya atacó. Y los ingleses están ahí y los franceses están ahí. En cualquier momento atacan a Israel. Y si atacan a Israel, imagínate la que se lía. Imagínate si los rusos o los iraníes dicen, venga, vamos a atacar. Israel dice, vamos. Israel tiene un protocolo de guerra que se llama Protocolo Sansón. El año pasado cuando estuve en Israel, y este año en enero cuando estuve, me lo contaron. Todo el mundo lo sabe. Protocolo Sansón. Si ustedes nos atacan y nos destruyen, nosotros tenemos armamento más que suficiente para destruirle a todos ustedes también. Así que ninguno va a poder celebrar, ninguno va a poder brindar por la victoria porque vamos a caer todos, como Sansón. Dice que cayó, murió, pero el día que cayó, Sansón mató a más enemigos que durante toda su vida. Así que si nos quieren destruir, venga, inténtelo, pero ni tú ni yo lo vamos a celebrar porque vamos a desaparecer de la tierra. Pero sabemos que Israel no puede desaparecer. Los babilónicos sí desaparecieron. Claro que desaparecieron. Y los griegos, y los medos persas, y los romanos. Mire, uno de los imperios que más tierra tuvo, ¿saben cuál fue? El que más territorio tuvo. Uno de los imperios más poderosos de toda la historia de la humanidad. Ningún imperio ha tenido tanto terreno como el imperio español. Sí, claro. Claro. ¿Usted no ha visto la película El Zorro? Vaya a California, ¿cómo se llaman los sitios? San Francisco, Los Ángeles, California, Santa Mónica, Santa Ana, son todos nombres de santos y de vírgenes. Toda Latinoamérica, bueno, menos Brasil. Las Filipinas, Venecia, montones de territorios. ¿Qué le queda al Imperio Español? Ni la peseta. Hasta nos quitaron la peseta, tú. Nada. Perdió todo. Pero es que en 1492, ese imperio soberbio y orgulloso, que era el Imperio Español, cometió el peor error de su vida. Firmar un decreto el 12 de octubre de 1492 para la expulsión de todos los judíos de España. Y está demostrado históricamente que España a partir de ese año se hundió en la más absoluta miseria. Y no fue hasta hace unos años que España pidió perdón por todas las barbaridades que había hecho a ese pueblo, desposeyéndolo de sus propiedades y convirtiendo sus sinagogas en lugares de culto pagano, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Sin embargo, el pueblo de Israel jamás podrá ser destruido, nunca. ¿Por qué? Porque el que destruya a Israel, me da igual si son los árabes, los palestinos, los rusos, me da igual. El que destruya a Israel habrá demostrado que Dios es un mentiroso o que Dios no existe. Porque Dios ha jurado por sí mismo. Uno siempre jura por algo superior, ¿verdad? Pero Dios, ¿por quién va a jurar? Por sí mismo, si no hay nadie por encima de él. Dios ha prometido que sus ojos están abiertos de noche y de día sobre el pueblo de Israel y que el que destruya a Israel es como si lo hubiera destruido a él. Así que aunque vengan por un camino, por 7 huirán, dice la Biblia.
Porque la palabra de Dios ha dicho que Dios va a proteger a ese pueblo por la eternidad. Y durante el tiempo del milenio, por si quieren saber algo más, dice que todas las naciones que hubieran sido salvas tendrán que subir a Jerusalén a adorar en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que estará allí. Así que más vale que cambie el chic y se dé cuenta, querido hermano, de que todo lo que ocurra en aquel país, para bien o para mal, va a afectar al mundo entero. Ahora, no solamente tenemos que mirar a la política, que está cambiando a pasos agigantados, sino también tenemos que mirar el contexto espiritual en el que nos movemos. Y ahí es donde hierran todos los políticos. Hace unos días escuché en una emisora que el conflicto que hay en Israel y en esa parte del mundo no tiene nada que ver con lo religioso ni con lo espiritual. Y ahí se equivocan todos. Porque hay un conflicto espiritual tremendo. Usted va a Israel y allí no hay prácticamente ateos. Ahí todo el mundo cree en algo. Todos creen que están en la verdad. Los musulmanes creen que están en la verdad. Los cristianos creen que están en la verdad. Los judíos creen que están en la verdad. Todos tienen la verdad. Y todos se llevan a veces como el perro y el gato. Pero ¿sabe qué? El mundo espiritual es tan real, pero tan real como la silla, como el banco en el cual usted está sentado en esta noche. Dios existe, pero no lo vemos. Pero eso no significa de que Dios no exista. Los ángeles existen, aunque no los veamos. Los demonios existen, aunque no los veamos. Hay millones de cosas del mundo espiritual en las cuales no las podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que son tan reales como el aire que entra por nuestros pulmones en este momento. Y una de las cosas que en el mundo espiritual va a cambiar es la atmósfera espiritual. Por ejemplo, hay una sensación que la siente ya hasta los que no son creyentes. Y te dicen, oye, ¿a ti no te pasa que los días pasan volando? Hermano, que ya estamos en abril. Y uno dice, ¿pero cómo estamos en abril ya? Sí, ya pasó los carnavales. Y ya pasó la Semana Santa. Y espérate, ahora llega el verano. Y cuando termine el verano, ya se nos echa encima otra vez el invierno. Y dentro de poco, otra vez el fin de año, otro año más. Hay como una sensación como que los días corren demasiado rápido. Es que la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos habrá como una sensación espiritual que el ser humano, porque es un ser espiritual, captará, es que la vida está pasando volando. Mira tú la edad que tienes ya. Alexis, ya tienes 18 años. Oye, el otro día tienes 14. Pepita, 45 ya, ¿qué te parece? Ay, amigo. Don Luis, 48. Oye, ya está bien, ¿Qué te parece? La vida nos pasa volando. Cordy, 29. Oye, Priscila, 19. Están todos contentos, La vida nos pasa volando, hermanos. Nos pasa volando. Es como una neblina que pasó, así de claro. Pero dice que la maldad se va a multiplicar. Claro, a mí me hace gracia cuando la gente dice, no, pero tenemos que luchar por un mundo mejor. Y usted va a cambiar el mundo, no tirando las bolsas de basura y echando los plásticos al contenedor del plástico. Usted va a cambiar el mundo. Bueno, no digo que no haya que hacer eso, pero ni usted ni yo vamos a cambiar el mundo, porque el mundo, dice la Biblia, que va a ir de mal en peor. Y dice la Biblia, no sé por cuánto, que la maldad se va a multiplicar. Oye, pero ¿cuándo hemos oído que madres abandonan a las criaturas en las vías del tren o en unos cubos de basura? ¿Cuándo se oyó eso en nuestra época? ¿Cuándo se había oído que padres matan y asfixian y queman y estrangulan a sus hijos? Pero si eso no lo hace ni la peor alimaña de la tierra. Pero si todos los días cuando encendemos la televisión llega un momento que dice, bueno, ¿pero esto es un telediario o esto qué es? Yo creo que lo organizan para deprimir a la población. Todos los días matan a alguien, todos los días violan a alguien, todos los días asesinan a alguien. Es que es un desastre, hermano. Los chiquillos hoy en día no le digas nada porque te denuncian. Los profesores, hermanos, están asustados cuando van a la escuela a dar clases. Porque al niño no se le puede decir nada porque coge una depresión, coge un trauma. Mi madre me metía cada jalada, yo no cogí ningún trauma. Con la mirada había un lenguaje subliminal, esa mirada del padre cuando te miraba, ¿verdad? Era una mirada fugaz, pero te miraba al viejo y te decía, estate quieto que cuando llegue a casa te voy a dar una jalada que te voy a arrancar la cabeza. Y tú lo entendías y no decía nada, pero tú lo entendías perfectamente. Hoy en día le dices al mocoso, ven para acá, estate quieto, no te muevas, pórtate bien, y el tío pasa de todo. Pero dale el móvil. Dale el móvil. Ya no es la chupa, antiguamente era la chupa, ¿te acuerdas? Lloraba, ¡pum!, el tapón, se cayó el chiquillo.
Hoy en día no. Hoy en día tú dale la tablet o dale el móvil, un bendito. Quítaselo. Se endemonia. El endemoniado gadareno es un poroto al lado de los chiquillos hoy en día. El endemoniado gadareno saldría corriendo. Créelo, es un mundo al revés. Hoy en día lo malo es bueno y lo bueno es malo. Otra profecía cumplida, donde te sientes como un bicho raro, te sientes desplazado diciendo, pero bueno, pero vamos a ver, ¿cómo voy a estar a favor del aborto? ¿Quién va a mantener a toda la gente que se está jubilando? ¿Verdad? Entre los que están parados, entre los que roban el dinero y entre los que nacen y los matamos. Pero entonces, ¿cómo vamos a...? Esto es una regla de tres, hermano. 150.000, 200.000 chiquillos terminan todos los años en el cubo de la basura porque le molesta a no sé a quién. Pues regálelo, que lo adopte a alguien que no tiene hijos, caramba. No, pero eso está bien, eso es un derecho. Sí, claro, el derecho para ti. Yo doy gracias a Dios que a mí mi madre no me abortó. También le dijeron a la madre de Beethoven, abórtelo, con todos los que tiene. Y gracias a Dios que no lo abortó, mira el pedazo músico nos hubiéramos perdido, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar a favor de que dos hombres se casen y se llame eso matrimonio? ¿Cómo voy a estar a favor de eso? A mí me da igual si me denuncian, me están viendo por internet, me da igual. Que me vengan ahora y me lleven preso, me da igual. Me tendrán que meter debajo del agua para callarme. Eso es una abominación delante del Señor. Que dos hombres incluso quieran adoptar un niño, que vivan como si fuera lo más normal. No es lo más normal, es una aberración, es algo antibíblico totalmente. Claro, algunos dicen, no, es que va a llegar un momento en el que los pastores tienen que tener mucho cuidado. Ya nos querían el año pasado que lleváramos por escrito los sermones al gobierno civil para que nos dieran el visto bueno si podíamos. Hágame el favor, preso me van a tener que llevar a mí. ¿Cómo le voy a decir al mundo lo que puedo hablar y lo que no puedo hablar? Es que la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, que en los últimos tiempos la maldad será tal desorbitada que, hermano, ha habido gente en internet que pide, tengo un capricho. A ver, ¿qué capricho tiene este? Me quiero comer a uno. ¿Alguien se ofrece? Y hay tarados que se ofrecen. Sí, hubo uno que dice, yo me comería ahora un muslito y unas orejas. A ver, hay alguien por ahí que está ahí en el chat. A ver, ¿quién se apunta? Y dice uno, yo. Claro, se apuntó una vez nada más. Una vez nada más. Y se lo comió. Y se lo comió el tío. Y dice, no, es que... ¿Y no se casó el otro día uno con una gallina? No, cuidado. Cuidado. Se puede casar con una gallina, con un pollo, con el canario, con el perro, porque es un ser vivo. Como usted es un animal y el otro es un animal, los dos animales, ya. ¿Qué te parece? Y le enseñan a nuestros hijos, o han enseñado en la escuela, que el hombre, que es un ser creado por el mismo creador, viene del mono. Usted es el que viene del mono, caramba. La Biblia no dice eso. Bueno, pues todo eso, la maldad, el odio, la envidia, los celos, las guerras, los rumores de guerra, todo ese mundo espiritual va a cambiar de tal manera que se nos hará la vida muy difícil y muy cuesta arriba, hermanos, créanme. Pero dice la Biblia, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay que tener mucho valor hoy en día para ser cristiano, ¿sí o no? El que no nos persigan de una forma física no significa que no nos estén persiguiendo tal vez de una forma intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero cuidado, la naturaleza. Mire lo que dice la Biblia que va a pasar con el tema de la naturaleza. Mire, en Lucas capítulo 2, versículo 25, leía hoy este texto, lo anoté porque es un texto que nos habla acerca, Lucas 21, 25. Entonces, ahí está, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de las ondas, secándose o angustiándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las potencias, las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Qué te parece? ¿Usted sabe cuál fue la segunda tragedia más grande de la historia de la humanidad, donde más gente murió en un solo día después del diluvio? El tsunami, aquel famoso tsunami, ¿se acuerda? 275.000 personas murieron en cuestión de minutos, así.
275.000 personas murieron por una ola, por un golpe de mar, afectando a varios continentes y afectando a miles y a miles de personas. Se habla acerca de que si meteorito, el otro día dice que iba a caer, claro, estaba todo el mundo mirando para arriba, digo, oye, será mala suerte, con lo grande que es el mundo, que nos caiga un cacho de lata a nosotros de los chinos. Gracias a Dios que no cayó, ¿no? Pero cayó por ahí un trozo. Las olas que ha habido este año en España, los tornados que ha habido, nunca los ha habido, nunca. Olas de 18, de 15, de 20 metros. El nivel de las aguas dice que subirá por el calentamiento de la tierra, el nivel de las aguas subirá. Muchas islas desaparecerán, espero que no nos toque a nosotros. Bueno, lo de Las Palmas, como son más llanos, y los de Fuerteventura y Lanzarote, perdonen el hermano que me están escuchando por allá, nosotros nos vamos para las Cañadas, ¿no? Nos vamos para el Valle de Ucanca, ¿no? Pero los que son así, los pobrecitos, amigos, yo por eso no voy a vivir a Fuerteventura ni a palo. Perdóname, Alberto. Las islas desaparecerán, dice la Biblia. ¿Qué le parece? Terremotos tan espectaculares que la Biblia dice incluso hasta el número de personas que van a morir. Así que si usted está soñando que todo se va a arreglar, que todo va a ser más bonito, que va a haber más tranquilidad y más paz, no te confundas, querido. No te confundas. Yo no digo esto para asustarle, ni mucho menos, porque yo, ¿de qué? Pero yo le digo lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Joel, 800 años antes de Cristo. Mira lo que dice este hombre, ahí en Joel capítulo 2. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Tremendo, la misma naturaleza dice que gime, ¿no? Con dolores de parto, de noche y de día, permanentemente. ¿Qué podemos hacer ante semejante panorama? ¿Asustarnos? ¿Salir corriendo? No, en absoluto, al contrario. Dice la Biblia, cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ¿eh? No tengáis miedo. Pero usted lo que tiene que hacer, y es un consejo que yo le doy, si me permite, es desarrollar y mantener una buena relación con el Señor. Yo no sé si usted tiene una buena relación con Dios. Tal vez es un creyente de teoría, yo no sé. Pero sería muy bueno que nos planteáramos, decir, bueno, yo me voy a plantear seriamente tener una relación personal y diaria con el Señor. A través de su palabra, a través de la Escritura, usted puede llegar a conocer la esencia, la naturaleza, el carácter de Dios, de tal manera que puede llegar a descubrir qué es lo que le agrada y qué es lo que le molesta. Puedes llegar a conocer la voluntad, porque la voluntad de Dios se ha revelado, no es una cosa que está ahí en una incógnita, dice, bueno, ¿y qué será? Pues no lo sé. No, cuidado. La voluntad de Dios se ha dado a conocer. El Verbo se hizo carne, su palabra se escribió. Gracias al Señor, hoy en día, un privilegio que tenemos los que hablamos español, como también otros idiomas, evidentemente, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, completa. Hay mucha gente que no tiene toda la Biblia completa, que tiene un trocito, ¿verdad? Todavía la están traduciendo. Usted tiene todo lo que Dios reveló, todo lo que Dios habló, ahí lo tiene. Desde el Génesis, Éxodo, Número, Levítico, hasta el último libro del Apocalipsis, usted tiene todo el consejo de Dios y usted puede saber cómo Dios actúa, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, cómo tiene que vivir usted si es soltero. Si eres soltero, no vivas como casado, hombre, por favor. Si eres casado, no vivas como un chico soltero, compórtate, de ejemplo. Si eres viuda, si eres separado, ¿qué tengo que hacer con mi tiempo, con mis hijos, como padre, como madre? ¿Qué tengo que hacer si no tengo trabajo? Si tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer con mi tiempo libre? Todo eso está en la Biblia, todo está en la Biblia, todo, absolutamente. La Biblia no es un libro, son 40 libros que se han juntado con una armonía, una perfección absoluta, ¿verdad? Y usted puede descubrir ahí cómo es Dios. Así que mantenga una buena relación con Él cada día a través de su palabra. Escudriñe las Escrituras, no pierda tiempo. No pierdas el tiempo. Tiempo que pierdes no lo puedes recuperar, ¿sabes? No pierdas el tiempo. Dice la gente, no, es que yo tengo mucho tiempo libre. Pues tener demasiado tiempo libre es peligroso, porque lleva a la ociosidad, lleva al aburrimiento. Para pecar uno tiene que tener tiempo. Si usted está activo, usted no tiene tiempo ni para pecar. Uno de los mandamientos de la palabra, ¿cuál es? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dé testimonio. Cada vez que usted tenga oportunidad de dar testimonio a alguien, tal vez no serán muchas las oportunidades que se le presenten, pero aprovéchelas. A veces una oportunidad, no sé, ahí en la escuela, en el barrio, en el bar o donde sea, hay oportunidades. El otro día aquí en el bar a un señor le decía, salió el tema del cigarrillo, ¿vale? Salió el tema del tabaco.
Digo, mira, ¿tú cuánto fumas? Me dijo, tanto. ¿Cuánto te vale el paquete? Tanto. Digo, vamos a hacer unas cuentas. Entonces le saqué ahí y digo, a ver, ¿cuánto vale el paquete? Pues 3 y pico, me dijo, 3.80, no sé qué, ¿no? Venga, ¿cuánto fumas? Ven, multiplicamos. Al cabo del año, tanto. Después de 5 años, tanto. Y se quedó sorprendido. Digo, ¿te das cuenta que te estás gastando casi 400 euros mensuales? 400 euros mensuales. Hay gente que no tiene esa paga. Te estás gastando 400 euros mensuales en algo que te va a producir una enfermedad o tienes muchas posibilidades de contraerla, ¿verdad? Te estás gastando el dinero, al final, ¿para qué? Es como si cada día cogiera un billete y le prende fuego. Y al día siguiente otro, y al día siguiente otro. ¿Qué te parece? Nunca me olvidaré cuando una persona vino y me dijo, oye, ¿ustedes venden Biblia? Digo, sí, háblate con Margarita, que es la que lleva este tema. Me dijo, no, yo quiero una Biblia grande, de letra grande, porque tengo problemas de falta de vista. Y había una que me parece, no me acuerdo muy bien, que en aquel tiempo, no sé, costaba 40 o 50 euros. Y yo, uy, 50 euros, eso es un dineral. Digo, ¿usted es fumador? Y me dijo, sí. Digo, ¿cuánto fuma usted? Dice, yo 3 paquetes al día. 3 paquetes al día por 3.80. Una pasta. Ok, vamos a hacer una cuenta. 3 paquetes de tabaco al día por 30. Digo, usted se puede comprar 20 Biblias. Y me dice, oye, pues es verdad. Dejó de fumar y se compró esa Biblia. ¿Qué te parece? Entonces no pierdas el tiempo, no quemes tu salud. Invierte tiempo en tus hijos, en tu familia, en tu esposa. Invierte tiempo en lo que merece la pena, no en lo que no merece la pena. No estés todo el día soñando con planes, con proyectos, sí, porque yo algún día yo haré tal y cual, y no has invitado a tu mujer ni a un cortado. Invierte tiempo en tu familia, invierte tiempo en tus hijos, invierte tiempo en tu salud, ¿sabes? Y finalmente una de las cosas que todos tenemos que hacer en estos últimos tiempos, ¿sabes lo que es? Hacer la voluntad de Dios. Ya hemos hecho mucho tiempo nuestra propia voluntad. Nos hemos diseñado nuestras propias religiones. Ahora te saco, ahora te meto, ahora creo, ahora no creo. Vamos a renunciar, ¿verdad?, a ese ego, a esa soberbia que todo ser humano lleva dentro y decir, Señor, yo quiero empezar a hacer las cosas bien. Yo quiero conocerte. Si hay una creencia, una costumbre, una tradición en la cual yo he creído y me he agarrado y la he defendido y compartido con uñas y dientes durante toda mi vida, pero a la luz del manual de Dios, veo que no está bien, pues Señor, ayúdame a desprenderme de esos temores. ¿Cuánta gente, hermano, vive continuamente con temores? Con una superstición tremenda, ¿verdad? ¿Usted es supersticioso? Hay gente que no vive. Pobres gatitos negros, ¿qué culpa tienen? Nació negro, bueno, pues gloria a Dios, gatito negro. Yo te lo regalo, a ver si me entiendes, pero no porque me dé superstición, sino que no me gustan los gatos. Soy alérgico a los gatos. Y me di cuenta que era alérgico a los gatos en Israel después de un montón de años. Yo no lo sabía. Yo tuve años que me asfixiaba, no respiraba, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, bueno, de repente se me fue todo. Y respiraba, y una salud, y tremendo. Yo digo, oye, qué bueno, ya. Hasta que un día fuimos a Israel a la casa de una hermana que tenía 3 gatos. Y ahí otra vez comencé a sentir aquello, y le digo a Elena, oye, estoy aquí fatal. Dice, no, es que tú debes ser alérgico a los gatos. Y tuvimos una gata, ¿cuánto vivió aquella gata? 300 años, aquella tenía la vida eterna, la gata que era del centro cristiano, la compramos a Elvira, ¿te acuerdas? Aquella gata. Priscila estaba todavía en el vientre de ella y ya estaba la gata. Gateaba, estaba la gata. En todos los vídeos sale la dichosa gata aquella. Y claro, yo estuve un montón de años hecho polvo, hasta que la gata se murió, yo no lo sabía, y de repente dije, ay, el Señor me sanó. Y Elena me dice, no, es que eres alérgico a los gatos. Si yo lo llego a saber, le estrangulo, le tuerzo el cuello a la gata. Me enteré sin querer. ¿Me entiendes? Pero hay gente que son supersticiosos a los gatos, a los perros, a las ranas, a la oscuridad, a la sal. Por favor, viva libre, viva en paz, viva tranquilo, porque el Señor dice en su palabra, yo he venido para darte vida, hombre, y vida en abundancia, para que puedas dormir en paz. ¿Usted duerme bien? Esa es una de las señales de estar en paz con Dios y con uno mismo, dormir bien. Claro, a lo mejor el que está a su lado no duerme bien, porque con los ronquidos que usted pega, dice, sí, ella duerme bien, pero a mí no vea, me ha destrozado la vida. Bueno, pero mire, sarna con gusto no pica. Y si no, siempre está la opción de la otra habitación. Duerma en paz, viva en paz, hombre. No tenga temor, que pierdo el trabajo, no se preocupe, Dios le dará otro. No pasa nada. Es que me voy a enfermar. Bueno, si usted lo dice, disfrute del día a día, del minuto a minuto.
de la amistad, del amor, de la iglesia, de los hermanos, de tener un hijo. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando les conté a aquellos dos padres que se encontraron y dicen, estoy desesperado, de verdad que mi hijo me tiene harto, es un vago, no, un golfo, no quiere trabajar, no quiere estudiar y tal, y ya no sé qué hacer con él, un día lo mato? Y el otro le dice, pues yo no tengo ningún problema con mi hijo, ninguno. Dice, ¿por qué? Dice, porque mi hijo murió el año pasado. ¿Que tu hijo te está dando la lata? Pues gloria a Dios, por lo menos tienes un hijo. Pero ¿cuántos oraron por tener un hijo y nunca lo tuvieron? O lo tuvieron y lo perdieron. Entonces, dele gracias a Dios por todo. Por las piernas que tienes, hermano. Gloria a Dios por las piernas, gloria a Dios por los ojos. Gloria a Dios, estoy gordito, un poquito gordito. Bueno, gloria a Dios, mi mujer me amará más. Estoy flaquito, bueno, pues gloria a Dios, no pasa nada. Dele gracias a Dios por la camisa, el pantalón, los zapatos que lleva, ¿verdad? Dele gracias a Dios que usted cuando se vaya a la casa podrá cenar esta noche y dormir en una cama, ¿verdad? Por lo tanto, en estos tiempos difíciles, vivamos en paz. Pero para vivir en paz, usted tiene que tener paz con Dios. ¿Y cómo tengo yo paz con Dios? Aceptando y obedeciendo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted tiene a Cristo, pero colgado ahí en el crucifijo, eso no sirve de nada. Si usted tiene a Cristo aquí en la estampita en el bolsillo, eso no sirve de nada. Bájelo del crucifijo, sáqueselo de la cartera y dígale que entre a su corazón. Y ya verá como ese versículo que él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Usted se va a dar cuenta de que uno puede vivir en paz y estar en paz. Y con lo poco, pero con la bendición de Dios, es mucho mejor que mucho, pero sin la bendición del Señor. Así que los tiempos se van a poner difíciles, claro que sí. Si yo digo lo contrario, estoy tomando el pelo y le engañaría. Pero también dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor va a fortalecernos, el Señor nos va a ayudar, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Así que no te preocupes, tú vive tranquilamente, ora, lee la Biblia, congrégate, da testimonio, no estés agobiado ni preocupado. Porque tenemos el mejor pastor del mundo y el pastor mejor del mundo se llama Jesucristo. Dame un fuerte aplauso a Él en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. A ti la gloria. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero que, si quiere, cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. El Señor quiso que viviéramos en esta época de la historia. No nacimos en la Edad Media ni en su época. El Señor tenía todo previsto, nuestra hora de nacimiento, nuestra vida, nuestros padres. Todo lo tiene organizado el Señor. Vamos a pedirle fuerzas al Señor para que en cualquier circunstancia y situación de la vida le seamos fieles al Señor y no le fallemos. Hemos cantado una canción que dice, aumentanos la fe. Un gran hombre de Dios escribió una carta poco tiempo antes de morir y dijo, Timoteo, hijo mío, siempre que me acuerdo en mis oraciones de noche y de día, ruego por ti. Al acordarme de tus lágrimas, traigo a la memoria la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que ahora en ti también. Y en esa carta Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. Me queda poco tiempo, Timoteo, pero tengo una buena noticia que darte. Aunque en mi primer juicio, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Aunque todos me desampararon y me abandonaron, incluido personas como Demas, como Alejandro, etcétera. Quiero decirte que el Señor estuvo siempre a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león y pude dar testimonio de Él, encadenado, pero dando testimonio del Señor. Y quiero decirte también que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me han dado palos. He estado como náufrago en alta mar en varias ocasiones. He peleado contra fieras en un circo romano en la ciudad de Éfeso. Me han apedreado, me han azotado con varas, me han torturado, me han hecho de todo.
pero no me han quitado la fe. No me han robado la fe de mi corazón. Y por lo tanto estoy seguro que cuando salga de este cuerpo, cuando salga de este planeta, el Señor me dará una corona. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida y le esperan y se preparan. Así que en esta tarde vamos a pedirle fuerzas al Señor, hermanos. Fuerzas físicas, fuerzas espirituales, fuerzas mentales, para ser fiel a Dios y no fallarle. No caigas, no te desanimes, no tires la toalla. Si estás cansado, levántate y renueva tus fuerzas en el Señor. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en Cristo. Agárrate de su mano. Él no te va a abandonar. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del planeta, el fin del mundo. Por eso, eterno Dios, creador del universo, te damos la gloria y la honra. Gracias por habernos amado eternamente y para siempre. Gracias porque derramaste tu presencia en nuestra vida. Y sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú estás a nuestro lado. Y podemos unirnos al salmista cuando en medio de la tormenta decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque esa confianza, esa fe está en nosotros. Y queremos renovarnos cada día y pedirte, Señor, que nos sustentes con el poder de tu diestra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Si alguien está pasando por tribulaciones, por problemas familiares, económicos o de la índole que sea, yo te ruego, Señor, que extiendas tu mano en esta tarde y traigas paz a las familias, que traigas salud a los enfermos, que traigas fortaleza y ánimo a los que lo necesiten. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan. Y sabemos que hoy de aquí saldremos renovados y fortalecidos. Y tendremos una semana victoriosa. Y tú seguirás usando nuestra vida donde quiera que vayamos. Porque tú estás con nosotros cada día. Gracias, Señor. Bendice las familias también aquí representadas. Una vez más bendecimos a Juana, a Pablo. Oramos por todos los jóvenes de esta iglesia. Fortalécelos y cuídalos de las vanidades del mundo. Guarda a los que tienen que tomar en próximos días decisiones importantes. Guárdanos, Señor, a los que tal vez les sobre o a los que les falte. A todos, guárdanos. Y que te tengamos a ti siempre presente, Señor. Oramos por tu pueblo Israel. Oramos por Israel, la niña de tus ojos. Oramos por Jerusalén. Oramos para que tú, Señor, cuides en esta hora más que nunca las fronteras. Guarda, Señor, las fronteras de Israel de noche y de día. No dará tu pie resbaladero ni se dormirá el que guarda Israel. Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, ayúdanos a agarrarnos a ti. Todo se está cumpliendo, el círculo se está cerrando, las profecías se están cumpliendo. Y eso es la garantía de que tú vienes pronto. Aleluya. A ti la gloria y la honra. Bendito sea, Señor. Gracias, Dios. Ponemos nuestra vida y nuestra confianza en tus manos. Que tu shalom nos guarde cada día, Señor. Que tu paz nos acompañe, Señor, de noche y de día. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor ahí donde está, hermano. Dele gracias a Él, ¿sí? Dele gracias al Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor porque el Señor está haciendo todo perfectamente, hermano. Todo está bajo el control de Dios, ¿sabe? Todo está bajo el control del Señor. Yo sé que vendrán falsos profetas, falsos predicadores, falsos mesías, falsos apóstoles. Ya lo hemos leído. ¿De qué te asombras? Si está todo escrito. Algún día tendrá que cumplirse eso, ¿no? Pues si lo estás viendo, agárrate al Señor. Porque donde hay mucha falsedad y mentira, también el Señor está obrando y hablando a tu corazón y mostrándote que en medio de tanta tiniebla brilla Él como nunca antes en la oscuridad. Aleluya. Gracias, amado Dios. Dile, dame fuerza, Señor, y ayúdame a confiar cada día más y más en ti. Aleluya.
Gracias, Señor amado. Invito a la iglesia a que se ponga de pie en esta noche. Gracias, Señor. Directamente la palabra, pero antes quisiera dar la bienvenida, ¿no?, a todos y a cada uno de ustedes, especialmente a los que nos visitan por primera vez. Yo en esta tarde veo caras nuevas, no sé si han estado anteriormente aquí, a lo mejor yo en algún viaje, pues tú has coincidido que has venido, pero no hemos estado juntos. Entonces, bueno, sea como sea, a todas las personas nuevas, que el Señor les bendiga. Creo que algunos ya han estado por segunda o por tercera vez. Y espero que esta tarde la palabra que termina la serie, hoy vamos a terminar la serie de personajes poco conocidos de la Biblia. Yo no me he puesto nunca a contar el número de personas, tanto hombres como mujeres, que mencionan la Biblia. La verdad es que no me hago ni una idea de cuántas personas menciona la Biblia por nombre. Seguramente cientos, miles. Pero hay muchos personajes de la Biblia que son poco conocidos, ¿vale? No todo el mundo es tan conocido y tan famoso como David, Abraham, Moisés, Jacob, etc. Hay personajes que son poco conocidos, pero no significa que sean poco importantes, ¿vale? La Biblia, cuando habla de ellos, es por algo. Y entonces yo les recuerdo que hablamos de una chica hace unos cuantos domingos atrás, que ni siquiera la Biblia nos menciona su nombre. Una chica que tuvo aparentemente la desgracia, que después vimos que no fue una desgracia, sino fue todo permitido por el Señor, de ser llevada, secuestrada a un país extranjero, y cayó en la casa de un tal Naamán, un general, un hombre muy importante de Siria. Y esta chica se daba cuenta de que este hombre era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre con una influencia tremenda, pero tenía un problema terrible, y es que era leproso. Y como era leproso, iba a morir leproso. Era una enfermedad incurable en aquellos tiempos, una enfermedad contagiosa, una enfermedad que iba deteriorando y matando lentamente a la persona que contraía esta enfermedad terrible en aquellos tiempos. Pero esta chica abre la boca y le dice a la esposa de Naamán: en mi país hay un hombre de Dios llamado Eliseo, un profeta, que si tu marido fuera y le pidiera a él que orara por su enfermedad, lo más seguro es que el Señor haría un milagro en él. Todos vimos cómo Naamán va y el Señor tiene que tratar con su orgullo y con su soberbia. Él pensaba que iba a ser recibido a bombo y platillo y le iban a hacer un recibimiento como un general que era, y nada más lejos de la realidad. Sin embargo, vemos que el hombre fue humilde, el hombre aceptó lo que le dijo el profeta Eliseo y volvió a su país, dice, como la piel de un niño. Y fue un hombre transformado, cambiado por dentro y por fuera. Después estuvimos hablando de un tal Sam, uno de los valientes del rey David. David tenía miles de soldados, evidentemente, pero tenía 30 valientes, y luego dentro de esos 30 tenía 3 personas que por su valentía, por su coraje, por lo que lograron hacer, destacaron por encima de los demás. Es como en la vida.
merecía la pena jugarse la vida por aquel terreno. Todos huyeron, pero vimos que una de las características de un valiente es que sabe pelear solo. No necesita verse rodeado de personas con mucho apoyo, ¿verdad? Sino que él sabía perfectamente que él con su Dios podía obtener una tremenda, una contundente victoria sobre el enemigo, y así fue. El domingo pasado estuvimos, aunque hicimos un paréntesis, ¿no?, con el domingo de resurrección, pero el domingo pasado hablamos de un tal Hilel. No sé si ustedes recuerdan lo que se dijo. Hilel fue un hombre que desafió a Dios. Hilel, un hombre muy bonito, Dios vive, pero que lamentablemente desafió a Dios tratando de volver a restaurar una ciudad que en su momento había sido destruida, la famosa ciudad de Jericó, una de las 3 ciudades más antiguas del mundo. Y dice la Biblia que este hombre quería volver a convertirla en ciudad, pero no solamente una ciudad habitada con casas y con escuelas, etcétera, sino un centro de idolatría, un centro de paganismo, como fue en su día, y todos conocemos el resto de la historia, cómo pagó un altísimo precio, sus hijos murieron, el primogénito, el primero y el último. Y vimos cómo hay personas que a veces, por locuras que hacen en la vida y por objetivos y por negocios que emprenden y sin consultar con nadie, muchísimo menos con Dios, pueden llegar incluso a perder su propia vida, sino la vida de su propia familia. Lo que más valor tiene un hombre en la vida después de su salvación y de su conversión es su propia familia. Y la pregunta que hacíamos es: ¿estás cuidando de tu familia o tu familia está tratando de cuidarte a ti? Dijimos que hay personas que se mantienen firmes, no porque sean hombres o mujeres espirituales, sino por la cantidad de personas que están orando por él o por ella. Y dijimos que a veces hay cosas que es mejor no hacerlas si el precio a pagar es perder tu familia. Y vas a tener solamente una familia en esta vida, así que la cuidas y la proteges, o la podrás perder y el daño será irreparable. Te recuerdo un versículo que dice que en la vida los tropiezos, los problemas, las dificultades siempre vendrán. Dice, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice, mejor le hubiera sido atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar, que un padre haberle hecho daño, haber traumatizado a una madre, a un hijo o a una hija y haberlo marcado para toda la vida. Y lamentablemente vemos que ha habido padres que por su orgullo, por su ignorancia o por lo que sea, marcaron negativamente a su familia, marcaron negativamente a sus hijos. Y vemos gente grande que aún siguen sufriendo de los traumas y de los abusos y de las humillaciones que experimentaron cuando eran niñitos o eran niñas, ¿verdad? Y el padre o la madre se reía de ellos o abusaron de ellos, en fin, es realmente terrible, ¿no?, cuando una persona va por la vida y su botón de muestra de padre prácticamente fue inexistente o pésimo, ¿no? Y hay más de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero en esta tarde el cuarto personaje del cual vamos a hablar se llama Nabot. Es un personaje poco conocido, tal vez de los 4 a lo mejor algunos lo conozcan más que a otros. Y vamos a leer la historia de este hombre en Primera de Reyes, el capítulo 21, por favor. Primera de Reyes, capítulo 21, nos habla acerca de este pobre hombre llamado Nabot. Voy a comenzar a leer a partir del versículo 1 para familiarizarnos un poco con la historia, y después hablaremos no solamente de Nabot, sino de otros personajes que también aparecen en el relato, en la historia. ¿Lo tienen ya? Si no, lo vamos a poner ahí en la pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera
le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Vino la palabra de Dios a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Dios. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel lo incitaba. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel. Ahora fíjate qué interesante el aparente cambio de Acab. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Dios a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, esta historia es realmente tremenda, tremenda. Voy a hablar de Nabot, como les dije al principio, pero en este capítulo, en esta historia, aparecen otros personajes aparte de Nabot. Aparece Acab. El nombre Acab es un nombre compuesto por la palabra Av, que
significa literalmente hermano de padre. Es un nombre un tanto extraño, como dije el domingo pasado, porque Acab no era hermano de su padre, era hijo de su padre. Pero aquí nos destaca el parentesco espiritual. Es decir, toda la ruindad, todo el espíritu malo, la idolatría, la rebeldía, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera, de su padre, él lo heredó y aún fue peor que su padre espiritualmente hablando. Dice que de todos los reyes que hubo en Israel, y fueron muchos, el peor de todos fue sin lugar a dudas el rey Acab. Rey terrible, rey perverso. Se casó con una mujer extranjera, una pagana llamada Jezabel, a la cual le traía todas las gracias y comenzó a extender por todo su reino, por todo el país que dominaba y controlaba, y la idolatría. Comenzó a adorar dioses que él ni siquiera sabía quiénes eran, ni sus padres lo habían adorado. Y acá, como rey caprichoso, se empecina y se empeña en hacerse con una pequeña viña que al fin y al cabo era lo único que tenía Nabot en la vida, pero él está empeñado a toda costa en conseguir la viña de su vecino llamado Nabot. La Biblia nos enseña que fue un rey que aparentemente se arrepintió, pero a decir verdad, acá fue un rey realmente terrible, y la influencia de Acab en su generación y en su tiempo fue terrorífica. La gente, incluso como vimos el domingo pasado, él se atrevía a hacer cosas que por más de 400 años nadie se había atrevido a hacer, como por ejemplo volver a reconstruir la ciudad de Jericó, que estaba prohibido, pero como era tan perverso, la gente también era perversa. Digamos que transmitió su mal espíritu a su pueblo, a su gente, y al final la gente terminó pareciéndose exactamente a él. Les transmitió el espíritu. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que entender en la vida, hermanos. Nosotros no solamente transmitimos a nuestros hijos nuestra genética, ¿verdad?, sino que espiritualmente también nos parecemos a alguien. Dice la Escritura que en cierta ocasión, cuando Moisés, es un ejemplo que les quiero poner, estaba en pleno desierto desde bien temprano a la mañana hasta bien entrada la tarde, aconsejando y hablando y ministrando al pueblo, recibe la visita de Jetro, su suegro, y lo vio tan atareado, tan ocupado, que no tenía tiempo ni para atender su propia vida, ni su familia, ni siquiera para comer, ni para beber un pobre vaso de agua. Y Jetro le dijo: lo que estás haciendo no funciona, tarde o temprano terminarás reventado, cansado, y además, por mucha gente que atiendas, siempre quedarán más por ser atendidos que lo que realmente has atendido. Lo que tienes que hacer es nombrar personas, ancianos, irte al tabernáculo, el lugar que Dios había levantado en el desierto, orar juntos, delegar tu responsabilidad sobre hombres fieles, idóneos. Y dice literalmente la Escritura, y esto es muy importante, escúchenlo bien: el Señor tomará de tu espíritu y se lo pondrá a ellos. En otras palabras, no iba a haber una competencia en el liderazgo. Quítate tú para ponerme yo. No era a ver quién predica mejor, Moisés o fulanito de tal. No. Eran 70 colaboradores, 70 personas que juntamente con Moisés atenderían al pueblo en sus necesidades, no solamente espirituales. A veces había problemas de herencias, a veces podía haber problemas de tierra, de animales, de hijos, de familias. Y ahí estaban los 70 ancianos. Y dice: y si en algún momento se os presenta un problema demasiado gordo, demasiado serio, vengan entonces a mí. Pero quiero que noten que estos 70 ancianos espiritualmente se parecían a Moisés, a su pastor. Cuando vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, por si alguien piensa que esto eran cuestiones que ocurrían solamente en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, la Escritura dice que un día el Señor reunió a sus discípulos y les dijo: quiero que vayan ustedes por delante de mí y vayan visitando y preparando el terreno en todas las aldeas, ciudades y pueblos por donde yo voy a pasar a predicar. Cuando lleguen a una casa, si les reciben, dice: vuestra paz
de paz, somos transmisiones de bendición, pero también hay gente en la vida, y no nos engañemos, que son transmisiones o transmisores de malos rollos, de mal ambiente, de mal espíritu. Y por eso cuando la gente se pegaba al Señor, terminaban pareciéndose al Señor, hablando como el Señor, actuando como el Señor. Y por eso dice Proverbios: anda con sabios y sabio serás. Y ahora vemos, hermanos, en la palabra, cómo Acab transmitió su mal espíritu a la ciudad, cómo transmitió su corrupción moral y espiritual a toda su generación. Y quiero que te preguntes en esta tarde, como marido, como padre, como madre, como creyente, ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué estela está dejando detrás de ti? Cuando le hablas a alguien del Señor, esa persona, si lo disipulas, si lo preparas, si lo entrenas, si lo cuidas, no solamente si lo ganas, sino si lo cuidas, ¿te gustaría que se terminara pareciendo espiritualmente a ti? Transmitimos nuestra parte espiritual a la gente que ministramos, nos guste o no, es así. Y por eso el rey Acab fue una pésima, una terrible influencia en su generación. Pero ya había pasado esto en los tiempos del primer rey de Israel, Saúl. Dice la Biblia que cuando Saúl iba a la guerra, los soldados lógicamente le seguían, pero con miedo. Le obedecían, no quedaba otra, pero le seguían con miedo. Sin embargo, qué diferente dice la Biblia que cuando seguían a David, le seguían con un valor y con un buen espíritu. Dice la Biblia que cuando se le miraba a los soldados de David, sus caras eran como de leones y corrían tan rápido como gacelas, terminaron pareciéndose a David. Y David mataba gigantes y los que estaban con él también terminaron matando gigantes. Y David mató osos y leones, y los valientes que estaban cercanos a él, sus hombres de confianza, también terminaron imitando y reproduciendo los mismos milagros y las mismas hazañas que hacía David. Por eso puedes hablar mucho de orden, pero si tú no vives en orden, tus hijos nunca vivirán en orden. Puedes hablar de fe, pero si tú no eres un hombre de fe, difícilmente serás un botón de muestra que inspire a tus hijos o a tus creyentes o a tus amigos o a tus hermanos a que vivan en fe. Pon primeramente en orden tu casa, pon primeramente en orden tu vida, y vas a ver cómo la bendición de Dios fluye. Y aunque aparentemente no salgan las cosas derecho, vas a ver que lo que sembraron, incluso con lágrimas, con regocijo, dice la palabra de Dios, que segarán. Pero procura siempre preguntarte esto: ¿qué botón de muestra estoy dando yo al mundo? ¿Qué influencia estoy dejando yo a la persona que le hablo del Señor, a mi marido, a mis hijos, a mis vecinos, a mis conocidos? Acab lamentablemente fue terrible. Pero dice la Biblia que uno de los problemas que tenía Acab, independientemente de que él nunca fue un hombre espiritual y que amara al Señor, era la mala influencia de su esposa Jezabel a su lado. Una manipuladora, una mujer que utilizó su hermosura física, que evidentemente la tenía, por lo menos la Biblia nos da unas pinceladas, pero utilizaba su atractivo físico como un anzuelo, como un cebo, para manipular las conciencias, para tergiversar las cosas. Incluso hace una especie de simulacro de juicio, sobornando a hombres perversos. Y hay 3 veces en las que aparece hombres perversos, hombres perversos, hombres perversos, y los hace presentar ante un juicio que estaba más que amañado. Ya se sabía el juicio, el dictamen antes de que comenzara, para que mientan y para que digan delante de los ancianos y de las autoridades del momento que Nabot, que era inocente, había blasfemado el nombre de Dios y había insultado y blasfemado el nombre del rey. Y todos al final sabemos lo que hicieron: matarlo a pedradas. Pero hay un cuarto personaje en este capítulo interesantísimo: Elías el Tisbita. Tisbita porque era de un pueblo llamado Tisbi, y a la gente en la Biblia se le conocía como su nombre, pero también a veces se menciona el lugar en el que había nacido. Tenemos el caso de Jesús de Nazaret, tenemos a María Magdalena porque era de un pueblecito llamado Magdala, tenemos a Judas Iscariote porque era de un pueblo llamado Iscariot, y así sucesivamente. Si os dais cuenta, en el versículo 1 dice que Nabot era de Jezreel. Jezreel es el famoso valle de Megido, el valle donde se va a llevar a cabo la gran batalla, la batalla de Armagedón. Cuando Napoleón estuvo allí, hace muchos años atrás, él dijo: este es un valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Es un valle hermoso. Ahí en el tablón de anuncios de la iglesia, si después quieres, hay una panorámica de
que habrá en los últimos tiempos una batalla terrible. Vendrán naciones de todas partes para atacar a Israel y para apropiarse de la ciudad de Jerusalén. La Escritura dice que la batalla será tan tremenda en el valle de Jezreel que después de la batalla estarán durante meses y meses y meses enterrando cadáveres y durante muchísimos años quemando al fuego las armas de destrucción masiva que llevaron contra el pueblo de Israel en los últimos tiempos. De ese valle, del valle de Jezreel o del valle de Megiddo, era Nabot. Y allí tenía este pobre hombre una pequeña viña, una propiedad que había heredado de sus padres. Ahora, la tierra, hermanos, nunca ellos podían sentirse propietarios o dueños. El concepto de propietario, el concepto de dueño, de que esto es mío y hago con esto lo que me da la gana, el Señor nunca permitió que se interiorizara en la mentalidad y en la filosofía de vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor ya había declarado en más de una ocasión: esta tierra es mía y me pertenece. Pero yo les permito a ustedes como mi pueblo disfrutar de ella, poder sembrarla, poder criar a sus hijos, construir vuestras casas, pero no se olviden nunca que el propietario y el dueño de la tierra es el Señor. Del Señor es su tierra y su plenitud. Por lo tanto, Nabot tenía bien aprendida la lección, bien interiorizada la lección de que aunque fuera una viña pequeña, insignificante como el pequeño terreno de lenteja que defendió Sama, da igual, esta es la heredad que yo he recibido y yo bajo ningún concepto puedo venderla. Incluso había leyes, no es el tema, pero había leyes en la época que cuando una persona pasaba un periodo económicamente difícil y necesitaba convertir su propiedad en dinero, podía vender la tierra, pero después de unos años, sobre todo en el año de jubileo, cada 50 años, las tierras volvían otra vez a formar parte del patrimonio de sus dueños originales, para que nunca la tierra fuera pasando de generación en generación, de manos a manos, y al final tuviera 40 dueños. No, ellos eran administradores, no dueños de la posesión que habían recibido como herencia. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el concepto que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener hoy en día. No somos dueños de nada. El mío, y yo hago con esto lo que quiero, y yo hago con esto lo que me da la gana, tenemos que desterrarlo de nuestra vida. Lamentablemente es una de las primeras palabras que aprenden los niños cuando son pequeños: mío. Y se pelean con sus mejor amigos si le toca el tractor, el juguete, la guitarra, la batería o sabe Dios qué. Sin embargo, el mío tiene que desaparecer completamente de nuestra vida, porque el único que es dueño de todo y nos lo cede, nos lo presta temporalmente para que nosotros como sabios administradores podamos disfrutar y administrar y compartir la bendición, somos nosotros, pero el dueño de todo siempre es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que el egoísmo queda totalmente desarraigado en nuestra vida. Nabot le dice al rey, al mismísimo rey: lo siento mucho, rey, pero yo no te puedo vender la heredad de mis padres. Para quedar bien contigo, voy a quedar mal con mi Dios. Pero si quedo bien delante de mi Dios, seguramente quedaré mal delante de ti. Y este problema muchas veces te lo vas a poder encontrar en tu vida. ¿Tú con quién te quieres llevar bien? ¿A quién le quieres caer bien? ¿A los hombres o a Dios? Hay momentos que no es difícil e imposible llevarse bien con la gente. Dicen: cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Pero hay momentos en los que por defender tu creencia, por pelear la buena batalla de la fe, por agarrarte al evangelio, puede ser que quedes mal delante del jefe, o puede ser que quedes mal delante de un familiar. Pero te vuelvo a preguntar: ¿ante quién quieres ser honrado? ¿Ante los hombres o ante Dios? Hay gente que se lleva bien con todo el mundo, pero son enemigos del Dios poderoso. Y hay gente que por agarrarse al Señor y defender su palabra pueden incluso llegar a perder la vida, como el caso de Nabot. ¿No hubiera sido más fácil decirle: ¿qué quieres, rey? La tierra es tuya, te pertenece? Como aquel Arauna que vivía en el monte Moriah, que dice la Biblia que cuando David quiso presentar un sacrificio al Señor, David fue y le dijo: quiero presentar un sacrificio aquí, y este hombre lava la tierra. Y David entendió que dijo: no ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. El rey tenía que haber dicho: muy bien, Nabot, muy bien. Esa es la actitud que tenemos que tener todos, desde el más grande hasta el más chico de Israel, que la tierra pertenece a nuestro Dios y tenemos que protegerla de los enemigos. Pero ahora resulta que el enemigo no era el filisteo
maten tus peores enemigos. Ay, amigo. La palabra de Dios nos enseña que Nabot le dijo: bajo ningún concepto te daré la propiedad de mis padres a ti como rey. Claro, el rey estaba acostumbrado, por las buenas o por las malas, a apropiarse de todo lo que él quería. Era como ese niño caprichoso que llora, insiste y presiona, y hasta que no le das lo que te pide, no para. Qué curioso que lleva 3/4 de hora llorando, pero en cuanto le das el juguete, se acabó el llanto. Es como algo milagroso, ¿no? Así era el rey acá. Se va a su casa, mira que tenía tierras, y mira que tenía propiedades, y mira que tenía montones de cosas el rey. Sin embargo, se empeñó en tener aquella pequeña propiedad. Cuando llega a la casa, las mujeres que se dan cuenta de todo, o la tuya no. ¿No? Bueno, amigo, pues no sé con quién te casaste. Pero las mujeres tienen como algo, yo no sé si es otro sentido, no sé lo que es. Póngale usted nombre. Vienes hoy raro, ¿no? ¿Te pasó algo? No le has dicho ni mu, pero ellas saben, no sé si hay un tufillo o algo que desprender, no sé qué, no sé. Te peleaste hoy con alguien, ¿no? Vienes raro, ¿no? ¿Qué te pasa? No pasa nada. No, dime tú. Mira, no es normal que te vayas a la cama sin querer cenar, eso no es normal. Tú que comes como un tiburón, no es normal que te vayas a la cama sin cenar. A ver, dime, ¿qué te pasa? Dice, nada, que el Nabot cabezón, le dije que le iba a dar una viña mejor. Pero vamos a ver, si tú tienes una viña mejor que la que Nabot tiene, es una incoherencia que le quieras ofrecer algo mejor por algo peor. No tiene sentido. Lo que pasa es que te has empeñado como un niño caprichoso a tener esa. No, esa es la que yo quiero. Y en la vida te tienes que acostumbrar, cuanto antes mejor, de que no vas a tener todo lo que se te pasa por la cabeza. En la vida tienes que acostumbrarte, ya en la vida natural, y te cuento, pero en la vida cristiana, en tu relación con el Señor, vas a tener que plantearte y mentalizarte y tener muy claro que en la vida no todo lo que le pidas, incluso al Señor con fe, Dios te lo tiene que dar. Porque hay cosas que a ti aparentemente te vendrían de maravilla, pero a la larga pueden ser la ruina de tu vida, amigo. Y es mejor llorar un día o una semana que llorar toda una vida. Quiero eso. ¿Y cuántas personas se empeñaron en alcanzar algo de la manera que fuera, en la voluntad de Dios o en la carne? Me da igual. Y cuando lo obtuvieron, el juguete terminó cansándole. Hubo una vez un personaje llamado Amón, no sé si lo conocen, es uno de los hijos del rey David. David tuvo un montón de hijos, uno de ellos se llamó Amón. Dice la Biblia que se enamoró de una hermanastra llamada Tamar, cuyo nombre significa palmera. ¿Y saben qué? Dice que se enamoró de ella y dice que estaba hasta enfermo aparentemente de amor o de pasión. Quieres conseguir el juguete, ¿no? Dice la Biblia que él fingía que estaba enfermo y estaba chica, iba y lo servía y lo atendía, pero él un día dice que echó a todos los criados y a todos de la casa, y cuando la chica entró a servir a su hermanastro, dice que asió de ella, la forzó y la violó. Y cuando ya consiguió lo que quería, dice que el odio por el que la odió fue mayor que el amor por el que la amó. Porque el amor no es apropiarse a la fuerza de lo que quiero. El amor es sufrido. El amor sabe esperar. El amor no altera el orden establecido por nuestro Dios. Lo de amor no era amor. Lo de amor era una pasión desordenada. Era un problema del alma. Sus emociones estaban totalmente desequilibradas. Y ese es uno de los dardos de fuego favoritos del diablo hoy en día. Utilizar tus emociones, utilizar la parte anímica, el que no te salgan las cosas como tú querías que te salieran, para que estés hecho polvo, aunque te llames cristiana. ¿Por qué? Porque no me saludó, porque no me habló, porque no me contesta, porque no me responde. Y entonces oras, pero oras sin fe. Vive la vida cristiana sin intensidad. ¿Por qué? Porque estás herido emocionalmente hablando. Y las heridas emocionales a veces pueden llegar a destruir a un hombre y a una familia de por vida, porque son muy difíciles de curar. Las ataduras
espirituales que no se ven, son auténticas fortalezas y solamente el poder de Dios es capaz de destruirlas. Por eso ten mucho cuidado de dejarte dominar por las pasiones. Dice la Biblia, huye, sal corriendo de cualquier pasión o de cualquier herida emocional, porque te va a marcar para toda la vida y vas a ser la persona más desgraciada. Y aunque creas que lo que te hacía falta era aquello o aquella o aquel, cuando lo consigas te vas a dar cuenta de que tú lo que necesitabas era comprometerte y meterte más con Dios y no salir siempre con la tuya. Y el fin, te recuerdo, no justifica los medios. ¿Cuánto dicen amén? Jezabel dice, no te preocupes, no te preocupes, Nabot no te dio la viña. Es decir, no te ha venido de una forma natural la respuesta. ¿Para qué estoy yo? A ver, ¿para qué estoy? Conocemos la historia de Saúl, dice la Biblia, que fue tan rebelde y tan desobediente que llegó un momento en el que oraba, sí oraba, pero Dios ya no le respondía. Jugó tanto con el pecado y se enredó tanto en la basura de este mundo que llegó un momento en el que Dios hizo oídos sordos y le dijo incluso al profeta Samuel, no ores más por él, no ores más por él, porque ni yo lo oigo, así que no pierdas el tiempo, vete a ungir a otro, un hombre conforme a mi corazón, un hombre que se deje tratar, un hombre que haga las cosas como yo le diga y no como él quiera. Entonces dice la Biblia que cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor ya no le respondía, bueno, pues si Dios no me responde, si no me responde el cielo, que me responda el infierno. Y se fue a hablar con una divina, con una santera, con una bruja de la época. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, amigo? En vez de humillarte y decir, ¿por qué Dios no me bendice a mí como hombre? ¿Por qué no me salen las cosas como creo yo que me deberían de salir? Y en vez de echarle la culpa a fulano o a mengano o incluso al mismo Dios, ¿por qué no te paras y dices que a mí no me responde el Señor por esto, por esto, por esto y por esto? No, en vez de pararte y humillarte y pedir perdón, se fue a consultar con una divina y peor todavía, otra cadena, otra atadura más sobre su vida. Jezabel le dice, no te preocupes, lo que Dios no te ha dado, yo te lo voy a conseguir. No te rodees de pelotas. Perdonen, no sé si esta expresión está mal dicha. Yo de niño la vi en Venezuela. No sé si está mal dicha porque yo me vine de Venezuela con 10 años. Llevo 55, tú imagínate, ¿no?
Y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Y por qué pasan aquellas cosas en el mundo? Amigo, este no es el paraíso terrenal, esto se llama planeta Tierra, ¿sabes? Y el Señor le dio al hombre la capacidad de administrar, de gobernar, de dirigir las naciones. Él dio leyes, estatutos, principios, Él enseñó principios morales, principios espirituales. Él dijo lo que se tiene que hacer para que no haya crisis económica en ninguna nación de la tierra. Está claramente en la Biblia. Él estableció lo que tenemos que hacer en la familia para que haya bendición. Él dijo claramente lo que hay que hacer para que no haya guerras, ni rumores de guerra, ni envidia, ni celos, ni homicidio, ni borrachera, ni cosas por el estilo. Pero no le han hecho caso. Muy bien, yo he dicho lo que tienen que hacer. Yo les he dicho, amaos los unos a los otros. Y ustedes como que malinterpretaron mis palabras y entendisteis que dije, armaos los unos contra los otros. Por lo tanto, no es que Dios mande tragedias, es que ustedes con la sabiduría que yo les he dado y con el libre albedrío y con la libertad que les he dado, en vez de crear un mundo maravilloso, justo, de una justicia distributiva, donde haya solidaridad, donde haya respeto, donde haya amor, no saben convivir, ni siquiera en un matrimonio, cuanto menos en un país. Y por eso estas cosas a veces no ocurren. Yo te quiero decir varias cosas en esta tarde para que cuanto antes las aprendas mejor. Primero, lo dije antes, no tendrás en la vida todo lo que quieras. No. Nuestra actitud tiene que ser decir, Señor, solamente quiero tener en esta vida lo que tú quieras darme. Si hay algo que yo quiero hacer, un sueño que tengo, una ilusión que tengo, algo que yo haría ahora mismo si pudiera, si no es tu voluntad, arráncalo de mí mismo ahora mismo. Aunque tenga que patalear, aunque tenga que llorar, yo sé que hay ninguna disciplina, dice el libro de Hebreo, al tiempo presente es causa de gozo. Pero dice la Biblia que siempre, cuando Dios me trata, siempre hay fruto y bendición y vida eterna en el Señor. ¿Cuánto dicen? Así que a veces tenemos que decir a un hijo, no hijo, no, más caramelos no, ya llevas medio kilo de golosinas comida. El niño está así. ¿Quieres niño? Imagina. No, se acabó. A mí me encantaba de pequeño jugar con fósforo. Ya era medio pirómano de pequeño. Me encantaba encender una... No hay niños por aquí, ¿no? No, porque yo encendía un fósforo, abría la caja, metía el fósforo dentro y lo ponía debajo de la cortina, debajo de un sillón, debajo de la tele, y te puedo asegurar que más de un árbol de Navidad quemé, más de una tele reventé y más de una cortina se quemó en mi casa. Ay, amigo. No es para que el niño se porte bien. Es como cuando el niño está pataleando y malcriado y no hace caso a nadie y le dice, dáselo ya para que se calle. Y ahí se lo dan. Si no lo controlas ahora con 4 años que tiene, cuando tenga 15, prepárate, amigo. Hazte las maletas, porque este se apropia de tu casa. O vete antes de que te eche él, pero no le digas a dónde te fuiste a vivir, no sea que te encuentre otra vez y te marque la vida. Ay, amigo. Allí va la viña de Nabot, ya está contento, ya tengo el juguete, ya tengo lo que yo quería. Pero ahora viene palabra de Dios. Siempre en la vida, cuando hagas un acto, atente a las consecuencias. Entonces dice, no, de momento me va todo bien. Sí, claro, que en la vida hay un momento en el que hay cuerda, hay un terreno donde tú te sientes contento. Mira, anoche me fui de prostitutas con otras mujeres y nadie se ha enterado, ni mi mujer. Tú disfrutas porque hay como un rayo de acción donde te sientes con libertad. Pero espérate, amigo, el pecado te atrapa. Da igual donde te escondas, da igual. Aunque nadie te haya visto, aunque nadie se haya enterado, pero recuerda algo. Siempre por encima de nosotros hay un ojo que nos ve y un oído que nos oye, y es el ojo y el oído de nuestro bendito Dios. Allí se levanta el profeta Elías, con menudo fue a topar, y le dice el profeta Elías, amigo, has matado, te apropiaste injustamente de la viña de un hombre bueno como era Nabot, que no abrió ni la boca ni abogado tuvo. Nadie defendió su causa y ya estás contento, pero te voy a decir algo. Donde apedrearon a Nabot y donde la sangre de Nabot cayó, allí caerá tu sangre y los perros vendrán y lamerán tu sangre. Y de tu esposa también le digo lo siguiente, en el
sale, que los tiene a todos embobados y los tiene a todos como si fueran borregos. Desde ese muro caerá y los perros la comerán. Oye, cuando Acab oye aquello, dijo: oye, este hombre está hablando en serio, esto es palabra de Dios, esto no es una broma, este hombre está jugando la vida, este hombre no me está riendo la gracia. Y entonces dice que Acab se va a su casa y se humilla delante de Dios y dice: Dios mío. Y dice que esa noche ayunó, dice que se echó ceniza sobre la cabeza. Era una costumbre de la época, que cuando una persona aparentemente estaba arrepentida, se ponía telas como de saco, de silicio, se untaba con ceniza, ayunaba, no comía, y de esa manera demostraba que estaba arrepentido. El Señor le dice: ¿has visto cómo ha reaccionado Acab ante lo que le dijiste? Date la vuelta y vete y dile: Acab, por cuanto ha habido un mínimo de arrepentimiento, algo de conciencia se ha despertado en ti, dile que todo el mal vendrá, pero que le voy a permitir que no lo vean sus días, sino en la siguiente generación. Y yo me pregunto en esta tarde, si un simple acto de arrepentimiento, si un simple acto de reconocer que he metido la pata, que he robado, que he matado injustamente, etcétera, etcétera, hace que Dios no es que cambie de opinión, sino que trate acá de una forma diferente. ¿Cuánto haría un genuino y verdadero arrepentimiento en una persona? Si simplemente un detallito, voy a leer un día un capitulito, mi mujer me tiene loca con la Biblia, voy a leer la Biblia para que cuando me pregunte le diga: sí, pesada. ¿Qué leíste? Jeremías. ¿Jeremías qué? Bueno, ya el apellido no me acuerdo. Y leí, está conmigo, está. Mire, que vaya conmigo al culto, vaya conmigo al culto, ya está, para que me dejes tranquilo, ya está. Si un pequeño detalle te puede cambiar la vida, imagínate si lo hicieras en serio y mantuvieras tu actitud de arrepentimiento y de genuina conversión delante del Señor. Sería una pasada. Comenzarían a caer bendiciones que están ahí sobre tu cabeza, pero que no caen. No porque Dios no te quiera, no porque Dios la tenga tomada contigo, sino porque no se dan las condiciones, ¿sabes? No se dan las condiciones. Y tú tienes que preguntarte en esta tarde: ¿cómo pretendes tú conseguir en la vida lo que quieres alcanzar? A ver, ¿cómo vas a alcanzar a ese hombre que te gusta tanto? O a esa mujer, o a ese trabajo, o a ese coche, o a aquello, me da igual. ¿Qué método vas a utilizar en la vida? Ten mucho cuidado, porque como tú te acostumbres a actuar de una manera, los psicólogos dicen que cuando una persona hace más de 21 veces algo continuamente progresivo y como algo constante, has adquirido, sin darte cuenta, un nuevo hábito en tu vida. Es decir, si tú te acostumbras a partirle la cara a cada uno que te mira mal o te insulta, amigo, vas a tener problemas toda la vida. Porque te van a faltar caras. Te van a faltar caras, pero no te preocupes, que algún día la tuya a lo mejor puede ser que te la estampen contra la pared. Si tú te acostumbras en la vida a reaccionar agresivamente, violentamente, como niño caprichoso, como Acab, yo quería eso, yo quería aquello, yo quería lo otro, y no me lo dan. ¿No dice la Biblia: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará? ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios? Hay gente que no. Hay gente que no está dispuesta a esperar ni un minuto en Dios. Estamos dispuestos a sufrir incluso a veces injusticia. Miren la lectura que se ha leído esta tarde. Yo quiero que volvamos a ella. ¿Dónde estaba? Pedro, efectivamente, primera de Pedro. Si ustedes prestaron atención, generalmente en las lecturas que yo pido que lean aquí antes del mensaje guardan relación con lo que después yo voy a hablar. Y mira qué interesante, Pedro dice: hermanos, amados míos,